Empezamos este recorrido histórico. A ver, imaginemos por un momento una escena digna de la mejor película de Hollywood, una verdadera superproducción. Una sociedad colosal, floreciendo hace miles de años, compitiendo de tú a tú con los grandes imperios del mundo antiguo. Y de repente, ¡puf!, desaparece bajo la arena. Bueno, esto no es ficción, es la narrativa histórica real de la civilización del Valle del Indo. Hablamos de una red urbana gigantesca, con ciudades trazadas con precisión milimétrica, sistemas de drenaje que darían envidia hoy en día y un alcance comercial que cruzaba continentes enteros. Es una historia fascinante de un gigante que, increíblemente, quedó en el olvido durante milenios. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué fue exactamente lo que borró del mapa a la civilización antigua más grande de todas? Este es el gran misterio, el verdadero meollo del asunto que vamos a investigar en este análisis. ¿Cómo es posible que colapse una red tan inmensa y avanzada? Para resolver este caso, primero tenemos que entender cómo se construyó este imperio de la Edad de Bronce y, sobre todo, dimensionar qué tan masivo llegó a ser. Nuestra hoja de ruta para hoy es sencilla. 1. Orígenes y magnitud. 2. La dinámica de su línea de tiempo. 3. Las redes comerciales. 4. Los mitos compartidos. Y 5. El gran debate sobre su misterioso declive. Sección 1. Orígenes y magnitud. Un coloso del mundo antiguo. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Normalmente, cuando pensamos en las primeras megacivilizaciones, la mente viaja directo a las pirámides de Egipto o a los zigurats en Mesopotamia, ¿cierto? Es lo clásico. Pero, si hablamos de tamaño puro y duro, el Valle del Indo jugaba en otra liga. Era un coloso absoluto. Floreció exactamente en la misma época, alcanzando su esplendor en el tercer milenio antes de nuestra era. Tenían su propio sistema de escritura, unos pictogramas súper enigmáticos en sellos de esteatita que aún hoy nos rompen la cabeza a los investigadores. Pero fíjense bien en la región. Mientras Egipto y Mesopotamia se limitaban a cuencas de ríos muy específicas, el Valle del Indo, ¡wow!, se extendió de una forma que desafía todo lo que creemos saber del mundo antiguo. Solo miren estos impresionantes límites geográficos. Estamos hablando de un triángulo inmenso que abarcaba más de 1.250.000 kilómetros cuadrados. 1.250.000. Iba desde Sud-Cahendor, allá en la actual frontera entre Pakistán e Irán, hasta Alamgirpur en el este, y desde Manda al norte hasta Daimabad al sur. Para que se den una idea, esta área es más grande que Egipto y Mesopotamia, juntos. Era un verdadero gigante que albergó a unos 5 millones de personas, con megaciudades como Harappa y Mohenjo-Daro funcionando como unas impresionantes capitales gemelas. Sección 2. Dinámica de la línea de tiempo. Fases de un gigante. Claro, Roma no se construyó en un día, y este coloso tampoco. No apareció por arte de magia. Fue un proceso evolutivo sumamente profundo. Todo arranca con la fase de Mehergard, por ahí del 7000 antes de nuestra era, marcando esa gran revolución neolítica y la temprana agricultura en el sur de Asia. Luego, damos un salto al 3300, entrando al periodo Harappa temprano, donde las cosas empiezan a organizarse por regiones. Pero el clímax, el verdadero momento estelar de esta película histórica, ocurre en la fase Harappa maduro, alrededor del 2600 antes de nuestra era. Ahí es cuando la maquinaria operaba a la perfección, metrópolis planificadas con ladrillos idénticos y sistemas de agua monumentales. Eventualmente, claro, el sistema entró en una fase de localización y fue declinando hacia el 1900. Sección 3. Redes comerciales. Navegando el mundo antiguo. A ver, para sostener a millones de personas y ciudades de este calibre, no basta con cultivar la tierra a nivel local. Se necesitaba una red comercial a escala internacional, uniendo África, Asia Central y el Medio Oriente. Y aquí entra un personaje clave, el zar Tabaja. Literalmente significa líder de caravana. Pero, un momento, no era un simple comerciante ambulante. Era una especie de gestor de capitales, un verdadero genio logístico, árbitro legal e incluso un diplomático para temas rituales. Imagínense el reto de mover mercancías por rutas peligrosísimas como el Uttarapata o a través del desierto. Gracias a esta sofisticada estructura institucional, bienes como cereales, textiles finos, metales y joyas de cornalina fluían por todo el mundo antiguo como si nada.
Y ojo, porque no solo dominaban las rutas terrestres, también eran los amos del mar. Escuchen esta cita de Sargón de Akkad, un poderosísimo rey de Mesopotamia de alrededor del 2300 antes de nuestra era. Los barcos de Meluja, los barcos de Magán, los barcos de Dilmun los hizo amarrar junto al muelle de Akkad. Un dato fascinante es que Meluja era precisamente el nombre que los mesopotámicos le daban al valle del Indo. Esto es evidencia arqueológica contundente de que los marineros del Indo cruzaban el mar Arábigo y el Golfo Pérsico para estacionar sus embarcaciones directamente en el corazón del Imperio Acadio, llevando marfil y lapislázuli. Una red marítima de primer nivel. Sección 4. Mitos compartidos. La perspectiva mitológica. Ahora, adentrémonos en la perspectiva mitológica, porque cuando el comercio se expande, jamás viaja solo. En los barcos y en las caravanas también se empacan ideas, costumbres y, por supuesto, los dioses. En el mundo antiguo, los negocios y los rituales eran básicamente lo mismo. Viajar era peligroso y se necesitaba protección divina para asegurar las ganancias. Por eso, invocaban a deidades como Mani-Badhadra, el guardián absoluto de las caravanas por tierra, y a Kubera, el dios de los tesoros y la riqueza, o a la diosa Sarasvati, una deidad de los ríos a la que le rezaban para asegurar que los barcos llegaran intactos al puerto. Básicamente, el riesgo del negocio se transformaba en un acto de fe y devoción que unificaba la moral de los comerciantes. Y toda esta mezcla de culturas nos regala unos paralelismos visuales alucinantes. Por un lado, tenemos las famosas historias épicas de Mesopotamia, como el rey Gilgamesh luchando contra temibles leones o su fiel compañero Enkidu, el hombre toro. Por el otro lado, si miramos con lupa los diminutos sellos del Valle del Indo, vemos exactamente los mismos motivos. Un héroe que pelea a mano limpia contra 2 tigres, figuras de hombres con cuernos de toro. Es como ver la misma escena cinematográfica, pero con un elenco diferente. Nos demuestra de manera brillante cómo cruzar mercancías en los puertos se tradujo en un intercambio súper profundo de imaginarios y leyendas compartidas. Sección 5. El debate sobre su declive. Una narrativa de investigación. Bien, llegamos a la gran incógnita. Con toda esta riqueza, influencia y poder militar inexistente, ¿qué fue capaz de derribar al gigante? A lo largo del tiempo, las fuentes de investigación han debatido diferentes posturas. Por un lado, a mediados del siglo XX, estudiosos como Mortimer Wheeler impulsaron la teoría de la invasión aria. Ellos veían las cosas desde un ángulo bélico, basándose en los antiguos textos del Rig Veda y descubrimientos en cementerios, sugiriendo que invasores extranjeros montados a caballo destruyeron la civilización. Por el otro lado, la geociencia moderna trae a la mesa la teoría del colapso ambiental. Este enfoque, nutrido por datos climáticos recientes, sugiere que no hubo guerra, sino un cambio climático crónico, alteraciones tectónicas y sequías extremas. Aquí no tomamos partido, simplemente observamos cómo el análisis histórico ha evolucionado en la documentación. Siguiendo la línea de los datos científicos modernos, la tecnología espacial ha entrado en escena para arrojar luz sobre esta narrativa. Literalmente, imágenes de satélite han revelado los cauces completamente secos de lo que alguna vez fue el inmenso sistema del Valle Chakra-Gagar. Resulta que la mayor densidad de estas megaciudades no estaba en el río Indo en sí, sino a lo largo de estos cauces que dependían 100% de las lluvias del monzón. Y he aquí el problema letal. Cuando el clima global se alteró, volviéndose más frío y seco, el sistema de monzones empezó a fallar. Al no haber lluvias constantes, esos ríos vitales simplemente se evaporaron y desaparecieron bajo la arena. Y para resumir el impacto de este enfoque científico, fijémonos en esta cita de Livio Josan. Nuestra investigación proporciona uno de los ejemplos más claros de cómo el cambio climático llevó al colapso de una civilización entera. Es una declaración determinante. Si esta teoría resulta ser la definitiva, significa que la civilización no cayó bajo el filo de las espadas enemigas, sino bajo el peso de un entorno natural que cambió drásticamente. Sin agua se desploma la agricultura, y sin ese excedente de comida es imposible mantener las megaciudades y el comercio transcontinental. Así de simple. La población no se esfumó en el aire, se vieron forzados a abandonar las urbes y migrar hacia el este y el sur, fundando pequeños pueblos rurales. Todo esto nos deja con una reflexión final verdaderamente espectacular. ¿Cómo es que esta antigua vulnerabilidad al cambio climático refleja nuestros propios retos ambientales modernos? El enigma del Valle del Indo trasciende las páginas de la historia antigua, se convierte en un espejo clarísimo de nuestro presente.
Que la civilización más grande y comercialmente interconectada de su época cayera a causa de la alteración de su ecosistema nos deja una advertencia contundente sobre nuestra propia fragilidad ambiental actual. Cuestionar y entender el pasado es una herramienta absolutamente vital para comprender hacia dónde nos dirigimos. Una historia increíble que emerge del polvo de los milenios, invitándonos a pensar seriamente en el futuro.